Bien, buenas noches. eh, Noches literal, ya no siquiera buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder conversar, seguir analizando elementos que van a ser relevantes para la discusión constituyente, para este contrato social en ciernes que está realizando Chile. Hoy día en la mañana estuvimos discutiendo con Eduardo Vitrán sobre la política industrial, los desafíos que tiene la diversificación de la economía productiva y cómo esos sectores, nuevos sectores diversificados que quisiéramos que existan, pudieran tener una mayor densidad de relacionamientos productivos con el resto del país. O sea, que hubiera como cadenas de valor que cayeran sobre el resto de la economía, en particular sobre los sectores urbanos como nuestro Distrito 12, ¿no es cierto?, de la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, y pudieran ser, ¿no es cierto?, como como un elevador que los tome y los haga crecer y progresar. Eh, entonces, hay una parte de la discusión económica que tiene que ver con producción, que es lo que conversamos hoy día entonces con, eh, con Eduardo Vitrán, que lo habíamos conversado antes con Rodrigo Wagner y con Ricardo French Davis, y vamos a seguir. Pero también hay una dimensión nueva, que es lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con cómo esta economía, que al final del día es una economía capitalista. Mucha gente a lo mejor la palabra capitalista le suena compleja, pero al final del día es una economía que aun cuando tenga nuevas, y nosotros como ustedes saben, somos muy promotores del modelo cooperativo, pero al final del día las empresas necesitan capital para poder crecer, y ese es como el ancla que define en cierta forma las relaciones de producción al interior de la empresa. Pero queremos pensar un capitalismo progresista, es decir, un capitalismo que pueda incorporar de forma fructífera no solo las dimensiones productivas, es decir, que salgan de ese capitalismo empresas competitivas, que generen empleos, que paguen buenos salarios, sino que además una cosa adicional y nuevas como objetivos que le ponemos a este capitalismo, que tiene que ver con la participación de los trabajadores, con su representatividad, con su sustentabilidad, su impacto ambiental, que siempre existe. La actividad productiva siempre genera algún impacto ambiental. Entonces, cómo las empresas se pueden hacer cargo de esa sustentabilidad, y cómo pueden tener formas de gobernanza que sean también más sustentables. Entonces vamos a conversar sobre la posibilidad de que Chile avance hacia un régimen más o menos de este tipo, con dos grandes amigues de hace mucho tiempo que están acá a título personal. No representan a nadie salvo la relación de amistad que tenemos desde hace muchos años con ambos dos. Entonces, los voy a presentar. En primer lugar, voy a ir por orden alfabético, a Axel Christensen. A Axel lo conozco hace como 20 y tantos años, 22, 23 años por ahí. Desgraciadamente ha pasado mucho tiempo. Bueno, Axel es un muy conocido analista y gestor financiero en Chile y fuera de Chile. Ha tenido cargos muy importantes en varias empresas, pero hoy día nos va a acompañar como persona natural y porque ha trabajado mucho en los últimos años, y de hecho él lo va a mencionar. Lo adelanto, Axel, para que tú después des más detalles. Se ha hecho un converso a esto de las inversiones sustentables en lo medioambiental, en lo social y en materias de gobernanza. Entonces va a ser interesante cómo eventualmente tu propia conversión a lo mejor prefigura una conversión de Chile, del sistema económico chileno. Sería interesante ver eso. Y también nos acompaña Janet von Wolfersdorf, que tengo también una relación de amistad un poco más joven que la de Axel. Bueno, Janet es muy joven, Un así que poco. hace 22 años era muy jovencita, pero tenemos también una relación de amistad de muchos años, y ella es economista y ha sido una muy importante protagonista en Chile de los debates sobre sustentabilidad, y últimamente como en el debate de codeterminación, que también ha surgido a raíz de la última propuesta y columna que hizo el diputado precandidato presidencial Gabriel Boric. Entonces, vamos a conversar de todo esto. Lo que le pedí a Axel y a Janet es que cada uno hiciera una presentación de más o menos 7 minutos,
como para plantear algunas ideas. Después yo voy a hablar como 5 y después conversamos entre todos. Y todas las preguntas que ustedes puedan querer hacer, la pueden hacer a través del chat del Facebook. Bárbara la va a estar recopilando y haciéndola ver. Entonces, partimos más o menos 7 minutos. Yo les voy a hacer una seña así cuando esté por ahí, ¿ya? Y vamos a partir en orden alfabético, Axel. Perfecto, Guillermo. Y muchas gracias por la invitación a conversar. Me encanta también por conversar con Janet, que he podido coincidir con ella también en otros tipos de conversatorios, y espero que no defraudar en este. Yo sé que vamos a entregar los puntos de vista que pienso que van a ser de interés para ustedes. Cuando me invitaste, Guillermo, a conversar sobre este tema, lo primero es que, como que dije, existe como tal el término capitalismo progresista, y a mi sorpresa yo pensaba, la verdad, que tú lo habías inventado, pero existe. Es el título de un libro de un tremendo economista como Joseph Stiglitz, que hace un par de años atrás publicó un libro que precisamente se llama Capitalismo Progresista. Y creo que de alguna manera está en la misma vertiente idea de otros economistas más bien progresistas dentro de Estados Unidos, como puede ser también Robert Reich, que fue economista y ministro del Trabajo, bajo el gobierno de Clinton. Y lo que encontré interesante es que, siendo del ala más de izquierda del Partido Demócrata, parten, digamos, de alguna manera reconociendo que, digamos, el fundamento, particularmente en Estados Unidos, probablemente Janet nos va a dar una visión diferente en Europa, pero tiene como una matriz capitalista muy fuerte, una radical capitalista muy fuerte, y lo que están intentando es precisamente algunas cosas que definen el capitalismo, como es la propiedad privada, como es el hecho que el mercado determine los precios, no una planificación centralizada, ¿no es cierto? Cómo ese cauce se tiene que redefinir para que los beneficios del sistema económico se repartan o afecten a una mayoría, y no a quizás una élite o un grupo reducido, que es un poco lo que las cifras apuntan hasta hoy. Así que te agradezco la invitación, porque primero me pude interiorizar en este tema. Y busqué la manera un poquito de cómo empalmarlo con mi propia experiencia. Yo no soy economista por formación, más bien quizás por mi trabajo, me he ido instruyendo sobre temas económicos, pero mi formación es más bien de ciencias un poquito más exactas que las ciencias económicas, como son la ingeniería, ha sido por esa vertiente, en el fondo, que yo, a partir del análisis financiero y de inversiones, también he visto la necesidad de incorporar, quizás a partir de lo que sustenta muchas veces la manera en que se invierte, ¿no? De buscar las empresas que maximicen la utilidad a los accionistas, cómo ir digamos, entendiendo eso desde el punto de vista de alguien que no está invirtiendo para mañana ni para la próxima semana, sino que busca una inversión de muy largo plazo. Y es ahí donde el término de sustentabilidad cada vez toma más fuerza. Ciertamente en un comienzo, lo que podríamos llamar sustentabilidad financiera. Una empresa tiene que ser financieramente viable. Si una empresa quiebra, ¿no es cierto?, ciertamente no se puede sostener en el tiempo, no puede generar trabajo, no puede innovar, no puede pagar impuestos. Entonces, uno parte de la base que hay una cierta sustentabilidad financiera, que es como la condición inicial. Pero, y en esto podemos quizás ahondar un poco más durante la conversación, en mi proceso de ir descubriendo, bueno, cómo se sustentan las empresas, cómo se pueden sostener las inversiones en el tiempo, otro elemento, como es la sustentabilidad medioambiental, como es la inserción de las empresas en una comunidad mucho más amplia, en que hay no solamente inversionistas, sino que hay colaboradores, hay ciertamente el gobierno, está la comunidad toda, cómo una empresa se sustenta en el tiempo, y vamos a hablar quizás más adelante un poco de cuál es el propósito de las empresas. Y algo que es como casi inherente a la empresa misma, cómo se gobierna, cómo evitan que se tomen malas decisiones o se tomen decisiones que favorecen a algunos y no a todos, que no caigan en situaciones de corrupción o de fraude. Entonces, esos temas que por mucho tiempo como que corrían por un carril separado, digamos, o sea, de alguna manera como que uno cuando
al menos en mi mundo, en el mundo financiero, cuando uno hablaba de inversiones o hablaba de la economía, se centraba en la parte más dura, si tuviera, de los números, ha ido tomando cada vez más relevancia, no porque sí, o no porque los valores necesariamente de las personas que toman decisiones de inversiones han ido cambiando, no que sean mejores o mejores personas necesariamente, quiero pensar que algo de eso hay, pero también porque se ha hecho más evidente, y aquí a tu mención, en mi proceso de conversión personal, la fuerza de los datos ha sido muy importante en apuntar que aquellas empresas que se preocupan de cómo, ¿no es cierto?, interactúan con el medio ambiente en cuanto ¿no es cierto?, a emisiones, a contaminación, también cómo se relacionan con la comunidad en función de, por ejemplo, la relación con las comunidades, el entender cuál es su impacto con sus propios trabajadores, cómo enfrentan las necesidades de una adecuada diversidad y de manera incluir esa diversidad. Y bueno, lo que ya mencionaba, una cosa que casi de perogrullo, cómo se organizan bien para que las decisiones y la gobernanza esté bien. Cada vez los datos se fueron acumulando y se fueron haciendo más evidentes que para invertir bien, para invertir de manera sostenida en el tiempo, hay que darle tanto o más importancia que a los datos financieros, a la deuda de la compañía, a sus ventas, ¿no es cierto?, a su margen de utilidad. Hoy día se ha vuelto en una necesidad imperiosa para alguien que, digamos, se desempeña en un rol como puede tener yo, que tiene que ver con inversiones, el tomar estas distintas características. Entonces, volviendo a tu invitación, ¿no es cierto?, de hablar del capitalismo progresista, quiero entender también de que un modelo que donde creo que Chile en cierta medida comparte con Estados Unidos, que hay algunos cimientos respecto a, bueno, digamos, cierta noción de que los privados pueden tener derechos de propiedad, ¿no es cierto?, a que el mercado, más que una capacidad centralizada la que determina los precios de las cosas, pueden ir involucrando distintos aspectos en la medida que la evidencia también ha demostrado que hay ciertos bienes, por ejemplo, bienes públicos que los privados, por nosotros solos, digamos, tenemos algunas complicaciones con respecto a su gestión, o también respecto a, ¿no es cierto?, para que los mercados funcionen bien. Una de las cosas y ya termino con esto, cuando decía Guillermo, si Chile puede ir hacia un capitalismo progresista, a mí me encantaría que terminara de ser bien capitalista en el sentido de ser un país que favoreciera una libre competencia, que todos pudieran competir en la misma cancha con igualdad de condiciones, sin que los grandes pisotean a los jugadores chicos en el mercado, de que no hubiese colusión. Todas las características que definen un capitalismo bien logrado, digamos, que creo que Chile todavía nos falta. Así que, y si tiene elementos progresistas en cuanto a buscar un mayor bienestar, creo que al menos vale la pena conversarlo. Perfecto. Muchas gracias, Axel. Janet. Gracias, Guillermo, también por la invitación. Siempre un lujo conversar sobre este tema contigo, con Axel. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante ver la evolución durante los últimos años, porque antiguamente parece que los que hablaron como de este concepto del capitalismo eran principalmente los que estaban en realidad en contra del capitalismo. Hoy vemos que eso ya cambió y que los que finalmente defienden el capitalismo reflexionan de forma crecientemente más abierta cómo hacer que este capitalismo efectivamente funcione, como dice Axel, para el bienestar de las mayorías y no solamente que funcione bien para unos pocos. Ejemplo concreto es 2019, el Business Roundtable, como 200 CEOs en Estados Unidos diciendo que
cada empresa debería definir el propósito y tener claro que tiene que solucionar un problema en la sociedad y alinear toda su acción contra este propósito, cómo aporta, y debería tener una transparencia respectiva también. En línea con ello, vemos que recientemente el World Economic Forum, que ha investigado mucho este concepto del capitalismo de stakeholders, propuso métricas específicas que deberían reportear idealmente de forma estandarizada empresas de este cierto tamaño para también mostrar de forma más comparable cómo efectivamente aportan a sus sociedades en vez de de que extraigan valores. Pero quiero ir un pasito para atrás, que en realidad el capitalismo suena como rara la pregunta, pero en realidad, como tú dijiste, Guillermo, es un concepto complejo, es una palabra compleja y también una palabra poco definida, porque francamente existen múltiples interpretaciones que han ido variando también a lo largo de los últimos 200 años. El origen etimológico de esta palabra está en una palabra latín, capitalis, que significa pertenecer a la cabeza como parte principal del cuerpo, lo que implica entonces que el capitalismo refleja entonces lo más importante. En línea con este concepto, vemos también que dentro de toda la diversidad de interpretaciones, ¿qué es en realidad el capitalismo? Todos tienen un aspecto central en común, porque describen una forma de organización económica donde el capital, el patrimonio en forma de dinero o bienes, finalmente es el protagonista, usado principalmente con la idea de recibir posteriormente aún más capital. Decía, la acumulación del patrimonio para invertir es entonces como un elemento central del capitalismo, no así la necesidad de que los inversionistas sean principalmente privados. Por ejemplo, podemos diferenciar entre el capitalismo idealmente meritocrático, liberal, que conocemos nosotros, versus el capitalismo más autoritario y estatal, como lo vemos en China. Y volviendo a la pregunta sobre si es posible evolucionar hacia un modelo capitalista progresista, que para mí es una pregunta, como ya mostró Axel, de cómo evolucionar hacia un capitalismo más sostenible, más equitativo, implica entonces preguntarse cómo las inversiones de los dueños del capital o de inversionistas institucionales pueden beneficiar a más personas y derivado de eso, las preguntas clave son cómo y qué hacer para que empresarios beneficien a más personas vía sus negocios y cómo y qué hacer para que los inversionistas institucionales puedan premiar más a los empresarios que son más sostenibles. Y tres, considerando que estamos en momento de acelerada automatización por el COVID, cómo y qué hacer para que más personas sean de hecho inversionistas y que tengan ingresos provenientes del capital. Y acerca de estos conceptos fue muy interesante, para poner algo de contingencia, este fin de semana hubo mensajes sumamente contrarios sobre estos conceptos. Vimos primero el candidato principal, o para no decir único, a la presidencia de la SOFOFA, Richard von Appen, en una carta el sábado que dijo que para beneficiar a más personas en Chile, lo más relevante es volver a crecer. Decía, me recordó mucho de distintos otros mensajes desde la CPC que iban más en dirección de reenganchar. Y me recordó también de palabras que leí de Ernesto Ayala, que ha sido presidente de la SOFOFA y quien dijo en 1993, como 30 años atrás, erradicar la pobreza no sería algo que se consigue con mayores tributos, sino con mayor crecimiento. Entonces, detrás de eso, de este concepto que todavía seguimos escuchando, está
esta idea del welfare capitalism, del capitalismo de bienestar, como lo definió el filósofo John Rawls, que acepta las desigualdades dentro del capitalismo, pero que finalmente apuesta que todo se regula con mayor impuesto, no con mayor impuesto, pero con los impuestos de forma ex post. Dejamos que crezca y después hay un efecto a través de los impuestos. Y aún más crecimiento, aún más impuesto va a haber, que es una fórmula que se promovió hace 30 años atrás. Y sin duda, debo decir que estamos todos de acuerdo que deberíamos volver a crecer y buscar fórmulas para hacerlo más innovador. Hoy día, Guillermo, tú mencionaste la complejidad económica, el encadenamiento entre sectores, pero esta fórmula de decir crezcamos más para que después la empresa paguen más impuestos también a través del crecimiento es una fórmula hoy día un tanto simplista y no se ajusta a la complejidad de desafíos que tenemos para que el mercado mismo sea sostenible y un promotor de mayor bienestar. Es decir, hoy día la pregunta clave es cómo hacer que el mercado sea más justo para remediar menos ex post. Y bajo este concepto entendemos este conjunto de herramientas que pueden verse bajo este paraguas que se llama predistribución, hacer que las personas ganen más, que las empresas sean más equitativas, para que haya menos necesidad de buscar solamente remediar cuando la desigualdad ya se haya creado o la concentración del mercado. Y eso es especialmente importante porque hoy día instituciones internacionales como el FMI también coinciden de que hoy día vemos que los mercados tienden hacia la concentración económica, algo que es muy importante en un mercado chico y globalizado como es Chile. El segundo concepto, voy a ir redondeando para que conversemos, Guillermo. El segundo mensaje que escuchamos en este mismo fin de semana fue muy contrario, o al menos contrario, que encontré muy refrescante para el debate, que vino de Manuel José Balbontín, socio de Compass Group, quien dijo que la pandemia aumentará las desigualdades y que esto sería una razón por la cual deberíamos buscar cómo luchar con nuevas herramientas también contra estas desigualdades, pero que deberíamos entender que esta lucha contra la desigualdad debería ser dentro del sistema capitalista, lo que significa que las empresas tienen que hacerse más cargo de la situación de sus trabajadores, de la equidad dentro del trabajo, por ejemplo. Decía, esta idea que solamente insinúa tiene que ver con predistribución y con la pregunta cómo hacer que la empresa dé más espacios de participación, quizá en el capital, como lo vimos con el ejemplo de Friosur en Chile, cómo hacer que la empresa tengan espacios donde se puede deliberar de forma más permanente, más equitativo con los empleados también, cómo hacer que la empresa no dañe tanto el medio ambiente sin hacerse cargo de eso. Y tiene que ver también con esta pregunta que también Joseph Stiglitz, a propósito de lo que dijo Axel, está promocionando con esta pregunta de que cómo hacer que más personas sean de hecho inversionistas en la economía, entendiendo de que cuando una empresa hoy día se automatiza, poco va a tener que compartir con empleados en realidad, porque va a haber quizá en algunas empresas cada vez menos empleados, por lo que la pregunta, cómo crear quizá un gran fondo estatal como el Fondo Noruego, que invierte en la economía local e internacional y que puede quizá pagar transferencias directas a la ciudadanía, juega también un rol mucho más estratégico. Toda esta transformaciones que necesitamos para que el mercado sea más sostenible, más equitativo, no pasan solo, sino necesitan pensar en regulaciones, incentivos y regulaciones, y dentro de todos esos, como dijo Axel, una de las regulaciones muy importantes que deberíamos debatir más en Chile tiene que ver con la transparencia de las empresas y que a través de la transparencia haya un incentivo
para que la empresa efectivamente atienda más los intereses de sus stakeholders en el propio interés de mediano o largo plazo del shareholder. Perfecto, buenísimo. Ya, tenemos bastante material. Yo quiero, por mi parte, me voy a poner también la limitación de tiempo, porque si no, no. Quiero no, simplemente partir leyendo el primer comentario de Jorge Díaz Marchant, que yo creo interesante porque refleja bien como la percepción probablemente más ciudadana y sobre todo en el distrito. Dice, la única sustentabilidad es posible si dejamos de consumir basura, a menor consumo de bienes innecesarios disminuimos emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí viene la pregunta, la parte más dura. Dice, el capitalismo, por más que lo maquillen y ahora lo llamen, entre comillas, progresista, seguirá siendo una máquina de destrucción ambiental. Pero es una buena, gracias Jorge por el comentario, porque permite, yo creo, entrar un poco más al detalle, ¿no? Yo creo que en la práctica, no sé si lo quisieron decir así ustedes, pero yo creo que hay que compatibilizar dos cosas. Una cosa es que las empresas funcionen de manera más responsable, de alguna forma como lo planteaste, Janet, que decía Manuel José Balbontín en su columna, que yo la vi, pero no la leí. Da la impresión de que esto fuera como un problema de buena gente del dueño de la empresa, ¿no? Y a mí me da la impresión de que para que esto en realidad sea digamos, un proceso sustentable, no puede reposar en la buena voluntad que puede tener una persona en un minuto del tiempo, pero que a los 3, 4 años se le puede olvidar. Esto tiene que reposar en un cierto equilibrio de fuerza, y lo que queremos es un equilibrio de fuerzas que sea productivo, que sea un equilibrio de fuerzas que permita progreso, no uno que destruya el progreso. Y hay situaciones en las cuales puede darse equilibrio de fuerzas destructoras y no productoras. Ayer tuvimos en la mañana un seminario muy largo, también organizado por nosotros, sobre justamente el diálogo social, negociación colectiva y sindicalismo. Estuvo muy bueno, está en la página web guillermoconstituyente.cl si lo quieren ver, duró 2 horas y media. Hoy día vamos a ser más cortos, pero ayer estuvo 2 horas y media, estuvo muy entretenido, hubo mucha gente. Y ahí efectivamente uno puede ver que hay gente que puede tener esta idea, de tener relaciones productivas mucho más confrontacionales. Yo no digo que no sean confrontaciones, digo que primero tiene que haber un proceso de diálogo y que la confrontación viene una vez que el diálogo fracasó. Pero en todo caso, una primera observación es que para que esto sea realmente sustentable y no dependa de la buena voluntad de alguien, es que tiene que haber un equilibrio de fuerza y en ese sentido buscar formas en que los trabajadores puedan participar, en que los stakeholders puedan organizadamente participar. Me parece que es un tema importante de discutir cómo lo pudiéramos hacer. Lo segundo tiene que ver con el rol del Estado. Y acá, Jorge, una cosa que yo quiero decir es que en general la actividad productiva afecta al medio ambiente. O sea, cuestión de mirar lo que le pasó en la Unión Soviética, claro, uno podría pensar que era un proceso, digamos, era una organización económica muy distinta, y el desastre ambiental soviético tiene poco parangón, ¿no? De hecho, desapareció uno de los mares que existían, o casi desapareció el mar Caspio, ya casi no existe. Fue un desastre ambiental mayúsculo. Entonces, es la actividad productiva de la cual gozamos todos, porque este computador que yo tengo al frente mío, la luz que está acá, todo tiene un impacto ambiental. Entonces, para que pudiéramos reducir realmente, sustentablemente el impacto ambiental independiente del sistema, tendríamos que llevar un tipo de vida que no es el que llevamos hoy día y que va a ser muy difícil plantearlo como un objetivo, ¿no? Entonces, más bien, Jorge, yo diría que lo que hay que hacer es cómo hacemos que el Estado pueda razonablemente y a tiempo actuar para corregir esos problemas. Janet habló mucho del tema de la desigualdad, y por supuesto que hay los temas ambientales que son tan relevantes. Esto a mí me lleva
a esa discusión un poco, que está bien en el fondo, la discusión constitucional sobre subsidiariedad, porque la subsidiariedad, en cierta forma, replica lo que estaba planteando de alguna forma Richard von Appen. Es decir, si es que si uno entiende que el rol del Estado es ir corrigiendo por la vía de impuestos aquellos problemas que fue causando el desarrollo capitalista, eso es precisamente la lógica subsidiaria que creo que tenemos que tratar de cambiar. Entonces lo que queremos es un Estado que más bien vaya actuando anticipadamente, con alguna capacidad de previsión, con alguna capacidad de experimentación también, para ir tratando de resolver algunos de estos problemas. Pero eso también es difícil, no es trivial, no es fácil de hacer, porque los estados se dejan llevar muchas veces por intereses, porque están cooptados por distintos grupos, porque hay corrupción, porque hay ineficiencia. Entonces, tampoco es fácil llegar y plantear esto como una solución así como milagrosa que va a resolver el problema. Entonces, creo que el desafío institucional que tenemos, y acá con esto termino, es cómo hacemos dos cosas. Uno, generamos stakeholders que puedan participar del debate productivo de una manera constructiva, sin evitar el conflicto en caso que sea necesario, pero sobre todo constructivo. Y cómo hacemos un Estado profesional, un Estado serio, un Estado que tenga políticas de largo plazo y que permita orientar los esfuerzos productivos de las empresas para que vayan de alguna forma también por esta vía de contraposición de poderes y no por buena voluntad de nadie, contraposición de poderes, equilibrio de poderes, vayamos avanzando hacia una economía que permita compatibilizar la satisfacción de necesidades materiales que tenemos todos con el impacto medioambiental evidente que la actividad económica tiene. Ya, ahí tenemos tres posturas. Yo quiero leer porque Jorge Díaz Marchant está muy activo, entonces ya les leí el primer comentario de él, mandó dos más, entonces dice, y a ver, refirámonos a lo que dice Jorge, dice, imposible que el capitalismo sea sostenible ambientalmente porque se basa en la codicia. Miren, porque se basa acá. Perdón, porque se basa... no. El problema, a mi juicio, del capitalismo es la acumulación y extractivismo salvaje donde no se respetan comunidades y han hecho de nuestra geografía una zona de sacrificio. Imposible que el capitalismo sea sostenible ambientalmente porque se basa en la codicia. Miren lo que han hecho las forestales en el sur. Han destruido bosque nativo para plantar pino y eucalipto y han dejado a las comunidades a merced de camiones aljibes. No hablar de cómo el Estado subvenciona a la familia Mata, Angelini y otros a través del decreto 701 para hacer mierda, disculpen el anglicismo, los bosques nativos. Ya, partamos ahí con esas provocaciones de Jorge Díaz que son bien al callo. Axel, Janet, ¿quieren...? ¿Os comento, parto yo, Axel? Adelante, Janet, por favor. Súper. Bueno, tuve que pensar en Alemania, donde el gobierno alemán hace 2 años atrás le dio a los empresarios el mensaje de que tienen que implementar la debida diligencia en derechos humanos, que significa identificar, reducir, mitigar, transparentar todo impacto de la empresa sobre las personas en la empresa y fuera de la empresa. Y de que si no hay avances se va a regular. Bueno, después de 2 años que pasó recién ahora, el gobierno alemán dijo que no han habido avances suficientes, razón por la cual se va a poner por ley el proceso de debida diligencia para empresas en Alemania y también en la Unión Europea en general. Quiero decir que pensar que la autorregulación funciona para que se alineen los intereses no es adecuado, sino efectivamente hoy día tenemos el desafío de pensar en mejores regulaciones que a la vez no frenan el crecimiento, sino apoyan justamente el crecimiento de empresas que lo hacen bien. Como dijo Angela Merkel también, deberíamos ver el cambio climático no como un freno, sino como una gran oportunidad. Si, por ejemplo,
el que contamina paga más si se elimina la exención al diésel, por ejemplo, en Chile, va a haber automáticamente mucho más presión para innovar en tecnologías que ojalá el día después podrían incluso ser exportados. Entonces, yo pienso que con regulaciones mejores se podrían dar los incentivos a innovar y ver el momentum como una gran oportunidad también de negocio, pero de negocio que deberían tender hacia una economía circular. Quiero citar algunos datos porque el Servicio de Impuesto Interno en Chile muestra que entre 2005 y 2018 las empresas que más han crecido son las empresas más grandes en Chile, el G4, que es el grupo más grande que registra el Servicio de Impuesto Interno, de este 36 millones de dólares de venta, creció de 65% de la facturación total del país a 72%. En el mismo tiempo, 2005-2018, las empresas medianas, los pymes, mejor dicho, redujeron su peso sobre la facturación del país. Pero si uno ve datos complementarios del Servicio de Impuesto Interno, dado que una empresa de 36 millones de dólares en realidad no es una gran empresa, tenemos un problema de cómo hacemos la clasificación de empresas en Chile. Si uno ve datos adicionales, puede ver que las empresas que más crecieron lejos en Chile son los que venden sobre 100 millones y de ahí aún más los grandes. Entonces, el crecimiento de los últimos años en Chile efectivamente ha sido el crecimiento de los grupos grandes o de las empresas grandes y donde vemos que una de las regulaciones pendientes no solamente es cómo dar mayor capital, venture capital a empresas sostenibles o innovadores, los scale-ups, sino también cómo regular los grupos grandes. Y hay un ejemplo concreto de un país que lo ha hecho muy bien, que es Israel, que uno definió que las empresas tienen que reducir sus cascadas a 2 niveles. Le dio a la empresa 6 años para la transición. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que sobre la alta concentración económica, las cascadas multiplicaron el efecto, el poder de los grupos, llevando a riesgos sistémicos. La otra reforma que se hizo fue separar en los conglomerados la banca de los negocios operativos por conflictos de interés y problemas para la competencia que lleva cuando un grupo tiene ambos. Hoy día vemos China, no por razones democráticas, sino por otras razones, regulando Alibaba, separando los medios o buscando separar los medios de Alibaba del negocio operativo. Y en algún momento va a haber debates sobre la composición de negocios de conglomerados en general, por ejemplo, con la pregunta si deberían haber conglomerados que también tienen telecomunicaciones por la influencia, el poder que implica tener estos datos cuando a la vez haces otro tipo de negocios. Entonces, hay como, por el momento en el cual estamos, todo un ámbito de reformas, de regulaciones que no solamente deben ser contra la colusión, contra la corrupción, sino también pro competencia que deberíamos tomar muy en serio y debatir en fondo en Chile también y mirar ejemplos como el de Israel, donde por ejemplo los créditos que los grandes grupos se daban entre sí han reducido gracias a las reformas y hubo más financiamiento para empresas medianas y pequeñas, que es algo que de todas maneras deberíamos buscar en Chile también. Entonces, hay luces en el ámbito internacional, pero mi mensaje es pensar que esto se regula con autorregulación, evidentemente como lo propuso hoy día Francisco Maquena en una columna, no puede ser suficiente. Y si la autorregulación no funciona en Alemania, estoy segura que tampoco funciona en Chile. Axel. Sí. Yo quiero tomar lo que acaba de decir Janet y un poco lo que se mencionaba en la pregunta que hacía Jorge Díaz Marchán, un poco para quizás proponer en la discusión la necesidad de buscar producto de un debate constructivo. Yo quiero tomar lo que tú mencionabas, Guillermo, y ojalá tomar lo mejor de las ideas que quizás los distintos modelos de desarrollo puedan presentarnos. Creo que uno de los problemas que hemos tenido es que nos vamos como o al 100% en algo
o en el, digamos, en la dirección pendular contraria, entendiendo que probablemente lo mejor es tratar de compatibilizar, ya sea, digamos, por ejemplo, las grandes empresas que decía Janet, es cierto, van concentrando su poder, pero al mismo tiempo son empresas que muchas veces ofrecen a colaboradores mejores condiciones de trabajo, mayor estabilidad en sus trabajos, versus una pyme que casi por definición tienen mucho más incertidumbre laboral, ¿no? Porque son empresas muchas veces más jóvenes o con condiciones de financiamiento más frágiles. Al mismo tiempo, tú mencionabas, ¿no es cierto, Guillermo, que cómo buscar un rol del Estado que no sea completamente subsidiario, o sea, que sea totalmente dejar al sector privado la iniciativa? Creo que el sector privado tiene muchas, digamos, características que hacen que sea, por ejemplo, más flexible, más rápido a reaccionar, pero al mismo tiempo se ha visto la necesidad y en países bien capitalistas como puede ser Estados Unidos, es casi ya digamos, una vía evidente que el Estado ha cumplido un rol muy importante en las etapas tempranas de innovación, que después los privados lo toman y lo desarrollan y lo hacen escalable y lo hacen, pero hubo una semilla muy importante que el Estado sembró. Entonces, buscar cómo compatibilizar la fortaleza, entender las debilidades. Muchas veces un Estado productor es un Estado que, por un lado, a lo mejor no es todo lo eficiente que quisiéramos, no lo siempre lo es. Hay empresas estatales, conozco varias, por ejemplo, en Colombia, o de propiedad pública, digamos, que son ejemplos de productividad. Luego sacarnos de alguna manera los moldes, las ideas prefijadas y tratar de buscar soluciones que funcionen sin estar tan amarrado a quizás a camisas de fuerza ideológica. Pero por otro lado también es cierto, y aquí en Chile nos tenemos que hacer cargo, hay empresas que son del Estado que tienen problemas con respecto a la sustentabilidad medioambiental, que tienen problemas de contaminación. Y no porque sea de propiedad del Estado es una solución mágica a que no tengamos que resolver esos problemas. Lo mismo con respecto a regulación. Efectivamente, comparto con Janet, muchas veces una autorregulación dejada así sola, digamos, no funciona porque es muy difícil que de alguna manera entre pares se encuentren en falta y se requiere quizás de un regulador. Pero al mismo tiempo, una colaboración del regulador con los regulados puede llegar a ser mucho mejor que solamente tener un policía, sin que los otros actores en una determinada industria también busquen un mejor funcionamiento. Entonces, creo, y esto quizás, no sé, tú, Guillermo, me dirás, no ha sido necesariamente la tónica hasta ahora, pero ojalá la discusión en la Convención Constitucional sea una discusión abierta a escuchar al otro, no porque piense distinto o tenga una visión distinta, económica, digamos, filosófica, su opinión no sea válida, sino que ojalá rescatar muchos de los puntos. Mi invitación es, ojalá en esa discusión le abramos un espacio amplio a que los datos, de alguna manera también, la evidencia, no solamente nuestro parecer, o nuestra opinión sin fundamento sea la base hacia el tipo de solución que queramos lograr. Ojalá con datos propios de nuestro país para que sea más válido, y si no están, ojalá con experiencia como recién decía Janet con respecto a lo que ocurre en Alemania o países como Israel. Así que creo que el escuchar al otro, estar abierto al otro, si en algo sirve, digamos, el estar abierto a un proceso de conversión, como fue mi experiencia personal, de no estar cerrado a que lo que pensaba hace 20 años atrás tiene que ser exactamente lo que pienso hoy, porque el mundo cambia, las cosas cambian, y digamos, qué mejor manera de ver el impacto de esos cambios por lo que estamos viviendo estos últimos años. Fíjate que les quiero comentar dos cosas que pasaron ayer en los tuvimos dos conversatorios ayer. Uno, el que ya les decía sobre diálogo social, negociación colectiva y sindicalismo. Ahí estaban invitados mis colegas y competidores, Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, y estaba Rodolfo Seguiel, que no compite conmigo, pero está en el distrito del lado, ex
expresidente justamente de la CUT, pero en dictadura, en los años 80, y después fue diputado cuatro veces, o sea, realmente un personaje notable, Rodolfo, y había varias personas que asistieron y que conversaron con nosotros. Pero ahí surgió una idea que se replicó después en la tarde, ¿eh? Se replicó la idea siguiente: el problema es que, por ejemplo, Rodolfo habla mucho desde, bueno, y Bárbara también, ¿no es cierto?, desde lo que ha sido las prácticas laborales antisindicales de muchas empresas, ¿no? Entonces ellos hablan desde ese dolor y bueno, y con justa razón se entiende. Entonces, el problema es que el proceso constituyente es uno que tiene todos esos resabios de la historia, todo ese peso de la historia encima de nuestra espalda, pero que, y por supuesto que eso va a influenciar nuestras conversaciones, eso no cabe la menor duda. Pero el desafío es que esta constitución tiene que durar 40 años. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de que ese peso de la historia afecte, o sea, no digo, es imposible que no afecte, pero que nos permita levantar la cabeza y mirar a los próximos 30 o 40 años. Y eso se repitió en el conversatorio de la tarde, que fue bien interesante. Teníamos un conversatorio con 4 emprendedores del distrito, y en particular con uno, Segundo Buenuqueo, que es un extraordinario empresario de la Florida, eh, dijo que la memoria no le deja ser optimista respecto del futuro del proceso constituyente, porque justamente lanzó esta frase que la usan muchas personas, de que la alegría llegó, pero a los que ya tenían y no al pueblo. Esa fue lo que planteó Segundo ayer. Entonces vemos nuevamente el tema de que la memoria no lo deja imaginar un futuro mejor, y que el peso de la historia reciente eventualmente no permite pensar a 40 años plazo. Y yo creo que estoy tratando de dar una formulación distinta a lo que estaba planteando Axel. Es decir, para que el proceso constituyente sea exitoso, tenemos que hacer un esfuerzo, pero todos, que un esfuerzo por dejar esa pesada memoria histórica, en particular reciente, para mirar hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, la columna que tú mencionabas, Janet, ¿cómo se llama? De Richard von Appen, tiene ese problema porque está repitiendo lo que ya sabemos, es demasiada memoria histórica corta. Y yo creo que tenemos que pensar para adelante de una forma completamente distinta. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, esta colaboración entre los reguladores y las empresas, que yo siendo regulador me tocó vivirla. Yo fui regulador 8 años, y me tocaba muchas veces que uno tenía que conversar con la gente y nunca tuve un problema, nunca se me trató de hacer ningún acto de corrupción, y creo que fue bien gestionada. Mis 2 gestiones, al menos yo estoy súper tranquilo con lo que hice. Pero la percepción que tiene el público es que es todo corrupción. Esa es la percepción que tiene la gente. Entonces, ¿cómo plantear las ideas de tal forma que se dé ese espacio de diálogo mirando a los próximos 40 años, a pesar de que hoy día la gente piensa que hay mucha corrupción? Es un gran problema. Entonces, ese es el primer punto que tiene que ver con el comentario de Axel Siguiendo un poco sí. con eso, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención en Chile, no lo he visto en otras partes, por ahí no lo he buscado, pero cuando las personas preguntan cómo encuentra usted la empresa en Chile, pésimo, pero la empresa en que usted trabaja, no, ahí las cosas son bastante buenas. Y después les preguntan, ¿y qué piensan de los bancos en Chile? No son súper, digamos, súper malos, digamos, digamos, solamente skillman a las personas y condiciones leoninas. Pero cuénteme, ¿y su banco, cómo lo trata usted? No me tratan fantástico. Entonces creo que hay, digamos, un desajuste, ¿no? Una especie de brecha de percepción con respecto a la visión que tengo generalizada con la experiencia personal. No quiero decir que necesariamente que la experiencia personal sea la que tengan todas las personas. Ciertamente hay mala experiencia, y no tengo duda de lo que mencionas, pero esa desajuste entre, si tú le preguntas a una persona su propia experiencia, suele ser menos negativa de la percepción más generalizada que tiene con respecto al sector privado, con respecto a ciertas industrias, o con respecto digamos, a dirigentes políticos también. Si tú le preguntas respecto a quizás un dirigente que tiene una relación más cercana. Entonces,
digamos, me causa extrañeza, quizás hay que entenderlo mejor, por qué esa desafección más genérica que no es tan pronunciada cuando ya lo puedo medir en función de una experiencia más personal. Sí. Mira, sería interesante saber si es que esto se repite en otras partes. Yo creo que eso está bastante documentado en Chile, pero el hecho, lo que yo constato es que no hay mucha disposición, o sea, creo que vamos a tener que trabajar los constituyentes y generar condiciones para que esa disposición sea verdad, pero creo que todos los actores van a tener que hacerlo. O sea, yo creo que hay que replantearse el discurso empresarial, porque tiene que abrir espacios. Por ejemplo, lo que mencionaba Janet, no podemos pensar que el Estado solo esté pensando en corregir temas de colusión o las categorías tradicionales del libre mercado, o que esté preocupado de la corrupción, cosa que tiene que hacer y tiene que hacer cada vez mejor, eso no me cabe la menor duda, sino que hay que pensar en otras cosas también. Por ejemplo, lo que conversábamos hoy día con Eduardo Vitrán. ¿Ah? El Estado no puede dejar, por ejemplo, que el único uso de la energía solar en Chile sea para darle pega a los que hacen los paneles solares chinos y que los ensamblan en México, y hasta hace poco lo instalaban técnicos búlgaros. ¿Ah? Tenemos que ser más creativos, tenemos que tomar ciertos riesgos. Tenemos que tratar de inducir desde el Estado, creo yo, porque su rol catalizador es muy importante para resolver fallas de coordinación, que se involucren las universidades, que se involucren las grandes empresas en el desarrollo de tecnología. Tenemos que ser más activos probablemente también en algunas materias de la cadena de distribución interna. ¿Ah? Que esto no es necesariamente un problema de colusión, simplemente que, o puede ser de colusión, pero en todo caso hay que buscar formas en las cuales el pequeño productor de La Pintana, de Puente Alto, tenga alguna capacidad real, creíble, de acceder a cadenas de distribución más grandes, porque hoy día tú vas al Santa Isabel o al líder de La Pintana, hay dos, uno al frente del otro, y hasta donde yo pude ver no hay productos locales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la economía más circular? Que creo que lo mencionó Janet eso. Yo creo que es un gran desafío. Y por último, respecto a los temas de corrupción, y con esto termino, Janet, porque es justamente tu punto, te dejo la pelota ahí dando bote. Los temas de corrupción, ¿cómo hacemos que las sociedades sean más simples para que la acción del Estado pueda ser más creíble en materia de parar la corrupción? Yo creo que, y lo puedo decir por la Comisión de Mercados Financieros, que heredó la Superintendencia de Valores y Seguros, creo que ha sido un buen trabajo, pero es verdad que es muy complejo con estructuras societarias tan enmarañadas, poder hacer bien esa gestión. Bueno, y hay un tema de la gestión de los municipios que lo podemos conversar después también si ustedes quieren. Perdón, Janet, te quité mucho tiempo. No. Por esta palabra dejar la memoria, que es como muy, muy pesado. Claro, como dejar la memoria cuando tú ves que finalmente sí, Chile ha hecho avances importantes, pero los que más se han beneficiado de eso son de alguna manera unos pocos. Y para hablar no solamente de la economía, tú ves hoy día este filósofo alemán Peter Sloterdijk, que dice que en el mundo tenemos el problema también en el Estado, donde algunos se benefician enriqueciéndose a través del Estado, por lo que Sloterdijk dice que tenemos fiscocracias, es como el fisco recaudando para alimentarse a sí mismo. A la vez ves que personas como Nick Hanauer en Estados Unidos y otros hablan crecientemente de la concentración económica y de la plutocracia, y donde ya Aristóteles más de 2000 años atrás dijo que concentración económica excesiva lleva a tensión política, porque el que tiene mucho influye mucho. Y lo vemos vía la prensa en Chile, vía los think tanks, vía una serie de acciones en práctica. Entonces, ¿cómo dejar la memoria cuando efectivamente ves que
claro, de alguna manera Chile ha hecho progreso que nadie quiere quitar, pero hubo como un progreso sin mérito para unos pocos que ha sido excesivo. Y esto es un dolor que hace que es difícil de confiar cuando tienes esa memoria que es dolorosa. Y donde quiero volver a algo que dijo Axel, que para mí es clave trabajando con data también, para salir de esto. Y también volviendo a la Constitución, al debate constitucional, Guillermo, necesitamos poner en la Constitución también que el desarrollo de Chile y el desarrollo económico tiene que poder medirse con data. A nivel del Estado significa, tenemos que tener métricas, objetivos país, y tenemos que saber cómo medir eso para saber si progresamos o no. Hoy día todo se puede medir. El bienestar, el presupuesto bienestar de Nueva Zelanda, por ejemplo, o que tomemos los objetivos de desarrollo sostenible, pero no puede ser que el gasto público no tenga objetivos. Para algo está, no es para la fiscocracia, sino es para el ciudadano. Para la economía deberíamos medir la innovación, la concentración económica, aspectos de competencia, transparencia. Todo esto debería tener, ojalá, metas. ¿Cómo vemos la complejidad económica en 10 años? ¿Cómo vemos la concentración de los mercados en 10 años? Y según eso se plantean reformas. Vemos en Chile hoy día tenemos un debate sobre reforma tributaria y otras reformas sin saber hacia dónde queremos. Hay una propuesta de impuesto al patrimonio que es una idea que no ha funcionado en prácticamente ningún país, pero esta propuesta se basa en un diagnóstico de desigualdad que yo comparto, pero no es la medida para enfrentar la desigualdad, porque además busca un bono por un tiempo muy corto. Entonces, a menudo se debaten política pública sin tener claro qué se quiere lograr, cómo vamos a medirlo, por lo que lo esencial para ojalá tener un progreso más basado en evidencia es que deberíamos tener este principio que tanto el desarrollo económico como también el desarrollo como país debería ser medible con data, porque hoy día estamos ciegos cómo va la economía, estamos ciegos cómo va la eficiencia del gasto, porque no hay objetivos concretos. Y en esta opacidades se permiten muchas injusticias, por lo que realmente la data, tener mejor data de la economía y del Estado juega un rol sumamente clave, y esto como principio ojalá pudiera estar en la nueva Constitución. Sí, es buen punto. No sé si ponerlo en la Constitución, ¿eh? Yo trato de ser austero en lo que vayamos a poner adentro, pero podría ser. Al menos tiene que estar en los datos, yo creo. Sí, y al menos tiene que estar en el proceso de discusión. Exactamente. Yo como ciudadano quizás me gustaría que los constituyentes pudiesen llegar a un acuerdo en que, por decirlo así, todas las ideas son aceptadas. Tú tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derechos digamos, a no fundamentarlas con datos. O sea, que todo tiene que estar debidamente fundamentado. Creo que es el momento que nos podemos dar de escuchar al otro, pero al final del día, cuando tengamos que tomar una decisión con respecto a cuáles van a ser las directrices en la Constitución, en la medida, digamos, de lo imposible, porque tenemos que hacer realmente todo lo que se pueda, que sea fundamentado en lo que la evidencia, lo que podamos medir, nos pueda entregar, porque si no, va a ser una expresión de deseo nada más, va a ser algo que quizás está en nuestra cabeza, pero los propios datos a veces nos ayudan digamos, a unir, digamos, a llegar a acuerdos. Si solamente, digamos, una discusión se va a centrar finalmente en opiniones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, eso es importante. La tecnología nos ha permitido un montón. Desde mi vertiente, digamos, ¿por qué antes, por ejemplo, los inversionistas no eran tan conscientes de los riesgos medioambientales, que hoy día son, digamos, casi ineludibles? Ningún banco hoy día le va a prestar a una empresa si no conoce bien su estado medioambiental, digamos, en comparación a su estado financiero. Entre otras cosas porque la tecnología con la cual contábamos hace no tan mucho tiempo atrás, digamos, no nos permitía llegar a conclusiones tan definitorias como ahora.
En otros aspectos más difíciles, son más cualitativas, pero se está haciendo un esfuerzo en que estemos mejor, tanto en el mundo financiero. Janet bien hablaba de lo que se puede avanzar en información con respecto a temas tan centrales del Estado, como es el gasto público y la eficiencia de lo que se hace, para tomar mejores decisiones. Entonces, creo que es imperativo invitar. Estoy de acuerdo contigo, quizás ser demasiado específico en la Constitución puede ser complejo, pero sí yo creo que la invitación a que en este proceso de convención constitucional se invite también, no solamente discutan los convencionantes, sino que también pueden invitar a distintas fuentes que les permita iluminar esa discusión con la necesaria evidencia empírica, con la data. Oye, estamos ya en la hora que les prometí, entonces no sé si quieren decir una última cosita antes de cerrar, Janet. Bueno, hemos conversado sobre la importancia de crecimiento, pero que este crecimiento sea más sostenible para tener que remediar menos ex post. Realmente la invitación es volver a mirar los mercados y hacer que los mercados funcionen mejor y en interés de las mayorías y no solamente de unos pocos. No hemos profundizado sobre asuntos de corrupción, que he trabajado durante varios años, y solamente quiero dejar un mensaje, no solamente por las cascadas que deberíamos en Chile repensar si no nos podemos inspirar de forma positiva en la reforma que hizo Israel, sino también deberíamos avanzar hacia un estándar OECD, que es crear un registro de beneficial owners, de Se nos pegó, Janet. Beneficial owners, para los que... Beneficial owners quiere decir ojalá este registro sea, en algunos casos es transparente y en algunos años debería ser transparente. Y final, como la persona natural detrás, que ojalá pudiéramos tener este estándar OECD en Chile para tener un registro central de dueños finales, personas detrás de la empresa, para no solamente entender concentración económica, sino entender quién se beneficia de cambios regulatorios, de cambios en planes de un plan regulador, quién se beneficia de compras públicas, evitar el lavado de dinero por el narcotráfico, que la Fiscalía Nacional Económica haga mejor su trabajo en tema pro competencia y en general para ordenar mejor esta relación sensible entre lo privado y lo público, donde hay muchos intereses que hoy día son difíciles de determinar realmente está detrás de cuál empresa. Y ahí hay una propuesta de la OECD que ojalá podemos implementar para cumplir el estándar OECD en Chile también. Ya, ahí hay dos propuestas súper interesantes. Fíjate que en parte en los conversatorios, pero sobre todo en las conversaciones con la gente, una cosa que hemos ido haciendo es enriqueciendo nuestra propuesta de valor, por así decirlo, con opiniones. Y la verdad es que estos dos temas que tú mencionas acá no los habíamos considerado, así que si no te molesta, Janet, los vamos a incorporar oficialmente a nuestra propuesta de valor, y te va a ir una pequeña frasecita ahí de Wolfersdorf 2021, ¿no? Agradeciéndote tu participación. Axel, ¿tú quieres decir algo para cerrar? Claro que sí, un poco tratar de ir quizás resumiendo, sintetizando algunas cosas que yo me llevo como aprendizaje de la conversación que hemos tomado. Ciertamente, y que quizás refleja un poco mi deformación profesional de ingeniero, digamos, tener muy claro que lo que no se mide no existe. Tenemos que hacer un esfuerzo por medir lo que hacen las empresas, lo que hace el Estado. Pero voy a agregar a eso, porque eso es muy ingenieril, voy a agregar algo más de la dimensión de las humanidades, Guillermo, cosa que yo sé que esa conversación funciona muy bien en tu familia, digamos, en tu casa,
También he aprendido de lo que no se transparenta, lo que no se comunica, tampoco existe para los ojos de la opinión pública. Es muy importante que las empresas, el Estado hagan un esfuerzo en medir, en gestionar en función de la evidencia, de los datos, pero al mismo tiempo que hagan transparente eso, para que sepamos efectivamente por qué se están tomando las decisiones, y en eso tenemos que avanzar muchísimo, en hacer los esfuerzos para que todos entendamos bien cuáles son esos datos. Es una tarea que no es sencilla, porque hay que comenzar y los comienzos son difíciles y a veces nos salimos todos lo peinados, bien arreglados en la foto, pero lo importante es tener conciencia de que más que la foto, es la fotografía, es digamos, la película que vaya avanzando en el tiempo, lo que hay que tomar en cuenta. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar con ambos. Y con el distrito, esperemos que el distrito esté... Y con el distrito, claro que sí. Oye, yo quiero simplemente decir una cosa, tomando un poco los comentarios que mandó Jorge Díaz, a quien le agradezco, que todo tipo de actividad productiva siempre tiene un impacto, y eso no lo podemos evitar, es así. Entonces la pregunta es cómo generamos un marco institucional que permita hacerse cargo de esos impactos, no ocultarlos, no meterlos debajo de la alfombra, cuando estén ocurriendo, sino tratar de resolver a tiempo. Yo creo que eso demanda un rol del Estado distinto al que hemos tenido. Esa es una observación. Lo segundo es que Chile siempre ha exportado recursos naturales. Nunca hemos sido una potencia de nada que no sea recursos naturales, y eso va a continuar siendo así, al menos en el futuro próximo. Creo que hay algunas luces. Vean hoy día lo que conversamos con Eduardo Vitrán, si es que les interesa el tema, pero lo más probable es que quizás el sueldo de Chile ya no sea el cobre, ojalá, pero va a seguir siendo algún otro recurso natural. Y eso implica que los temas de sustentabilidad, independiente de quién los explote, el Estado o el sector privado, vamos a tener que aumentar el nivel de la calidad de la regulación, la calidad de la supervisión, sobre todo, hacia esos sectores. Tercero, yo creo que no hay que, precisamente porque la actividad productiva genera impacto medioambiental, que como le digo, es inevitable, tenemos que fijarnos bien. Eso lo hace el mercado, son empresas que están actuando en el mercado. Y el punto de los derechos sociales, que es una discusión que hemos tenido en otras veces, en otro espacio, el discurso de los derechos sociales es un discurso sobre cómo separar de alguna forma lo que va al mercado de lo que no va al mercado, ¿no? Y predomina la idea de que justamente aun cuando haya actores privados, que esté en el ámbito distinto del mercado. Y esto es bien importante hacer esa separación, porque hay una parte donde el mercado juega un rol, aun cuando con estos costos que los tenemos que mejorar, y hay una parte donde su rol es francamente dañino y que es mejor excluirlo. Pero no podemos excluir el mercado de todo. El mercado tiene que estar funcionando en otras partes, y el punto es cómo hacemos un Estado que pueda regular, que pueda supervisar a tiempo y reflejando las preferencias ciudadanas. Y acá termino, el último punto es justamente, todo esto requiere un régimen político distinto al actual, un régimen político que disperse más el poder, que dé espacios de participación ciudadana directa, que le dé fuerza a las gobernaciones que vamos a elegir también ahora. Me acaban de decir que el gobierno ya va a proponer postergar la elección hasta el 15-16 de mayo, así que probablemente eso ocurra. Pero esos gobernadores deben tener más facultades que las que tienen hoy día, lo mismo que más facultades para los alcaldes, aun cuando hay mucha corrupción en los municipios, y hay que también corregir eso. Y por último, un parlamento renovado. Un parlamento renovado, buenas partes de lo que decía la fiscocracia, llamaste, Janet, ¿sí? Es parlamentocracia acá. Acá hay mucha queja por los sueldos de los parlamentarios. Y yo creo que tienen razón, porque los sueldos hacen vivir a los parlamentarios una vida que se distancia demasiado de la vida común de las chilenas y chilenos. Yo creo que eso también va a tener que cambiar. Bueno, vamos sumando y sumando cosas, y ojalá que podamos entonces ser protagonistas de esa convención constituyente. Le agradezco muchísimo, Janet, Axel, sus muy buenas ideas, sus reflexiones profundas, y esperemos que podamos seguir conversando. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Que descansen. Gracias, Guillermo. Salud, Axel.